Innovaciones tecnológicas a la velocidad de la luz. Al caer la noche, un barco alcanza la boya colocada a unos kilómetros de la costa de San Francisco. La boya marca la posición de un cable que se extiende hasta Asia, por 16.000 kilómetros de océano. Se ha subido a bordo para una delicada operación. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí. Intentemos colocarlo aquí, en cubierta. No se trata de un cable cualquiera, y una vez enrollado debe ser manejado con especial cuidado. Durante varias horas, capa tras capa de acero y caucho son retiradas para revelar un sorprendente núcleo que no está compuesto por metal, sino por docenas de fibras de vidrio del diámetro de un cabello humano. Este vidrio, el más puro jamás creado, ha cambiado el mundo. A continuación llega el paso crítico. El vidrio del cable asiático debe unirse a otro que se extiende hasta Estados Unidos. Bajo el foco de un microscopio, las fibras son alineadas y después fusionadas. Ahora el cable constituye una vía continua entre San Francisco y Shanghái para la transmisión de datos e información. Esta red cierra el último capítulo de la humanidad en su aventura por comunicarse. Una historia épica en la que científicos, ingenieros y visionarios se han enfrentado a los límites de la naturaleza. Un viaje que ha culminado con la fibra óptica. Una tecnología que une las espectaculares propiedades de la luz con la transparencia mágica del cristal. A la velocidad de la luz. Hace 3000 años, el único modo de enviar mensajes vitales era transportándolos. Las noticias urgentes tardaban meses en atravesar tierras y mares. Desde entonces se ha continuado la lucha por encontrar un modo mejor y a lo largo de las épocas los humanos han demostrado un destacable ingenio. Las noticias sobre la caída de Troya, por ejemplo, se transmitieron mediante un sistema de alarmas de fuego que lanzaban una señal predeterminada a 640 kilómetros de una isla a otra. Las nuevas de la victoria llegaron a Micenas, al sur de Grecia, tan solo unas horas después. Ya se enviaban mensajes muy importantes utilizando este tipo de señales, mensajes como la caída de Troya o la llegada de la Armada Española. Pero el problema que presentaba este sistema de comunicación era que debía estipularse el significado de las señales de fuego antes de enviarlas. No se podía enviar un mensaje arbitrario. No se podía decir, vente mañana a tomar café, porque no todo el mundo tenía acceso a este tipo de cosas, reservadas solo para la élite, la clase gobernante, el ejército. Ellos eran los que empleaban estos sistemas. Así fue durante miles de años. Hasta que en el siglo XVIII, un visionario francés llamado Claude Chappe saltó a escena. En busca de fama y fortuna, Chappe construyó una serie de torres gigantes de comunicación. Con la financiación del gobierno francés, Chappe levantó cientos de torres como esta. Cada una de ellas incorporaba unos brazos gigantes que podían verse claramente con los telescopios instalados en las torres adyacentes. Mediante las diferentes posiciones de los brazos, podían representarse las letras del abecedario y así enviarse mensajes de torre a torre y transmitirse por toda Francia. Podía enviarse un mensaje desde una punta de Francia a otra en cuestión de minutos, a cientos de kilómetros por hora, mucho más rápido de lo que puede viajar un caballo. Se trataba de algo que hasta aquel momento había sido completamente imposible. Napoleón era un gran admirador del sistema de telégrafo de Chappe y lo extendió por toda Francia y más al sur, hasta España y más allá. De hecho, lo primero que hizo Napoleón cuando tomó el poder fue enviar un mensaje que decía, ahora yo estoy a cargo. Pero el sistema de Chappe presentaba graves inconvenientes.
Uno de los problemas de transmitir los mensajes de torre a torre era qué hacer cuando llovía o estaba nublado y no se podían ver las señales. No es muy eficaz tener que confiar en el tiempo que haga, porque las malas condiciones atmosféricas pueden prolongarse durante una semana o más. Puede nevar o producirse huracanes o vendavales, así que no era un sistema infalible. Debido a sus defectos, el sistema de Sharp dio paso a una nueva era en las comunicaciones humanas. Pero al propio Sharp no le fue tan bien. Hacia el final de su vida, Sharp parecía haberse vuelto un tanto extraño. Sufría de paranoias y estaba obsesionado con el hecho de que otras personas le estaban robando las ideas, que no se le daba el crédito debido. Al final acabó suicidándose tirándose a un pozo. Poco después, la obra de su vida quedó eclipsada por una tecnología de comunicación mejor, el telégrafo, que funcionaba día y noche, lloviera o hiciera sol. Empleando el código Morse para representar las letras del alfabeto como combinaciones de puntos y rayas, el telégrafo cautivó al mundo de los negocios. La información es poder. Si se posee un conocimiento mínimo sobre algo antes de que cualquier otro lo tenga, tienes ventaja. De modo que hacer llegar esa información rápidamente de una punta de la ciudad, del país o del mundo a la otra es muy valioso para la gente de negocios. A mediados del siglo XIX, la gente que podía permitirse mandar telegramas podía comunicarse a una pasmosa velocidad y a larga distancia, pero solo por tierra. Los océanos aún representaban una barrera infranqueable. Los mensajes transatlánticos tardaban varias semanas en barco. En ocasiones, ese retraso suponía consecuencias letales. En 1815, las fuerzas británicas y norteamericanas se enfrentaron en una sangrienta batalla en Nueva Orleans. La lucha se prolongó durante días y dejó un rastro de miles de muertos. Pero, por desgracia, la guerra había acabado varias semanas antes. El tratado de paz se había firmado ya, pero al otro lado del mundo, y la noticia no había llegado a los soldados. De modo que esta batalla fue una pérdida de vidas completamente innecesaria. Tales desastres sirvieron de inspiración para un proyecto definitivo, un cable telegráfico transatlántico. Pero el Atlántico es inmenso. Su extensión más estrecha, entre Terranova e Irlanda, representa casi 2.600 kilómetros de mar abierto y 4 kilómetros de profundidad. El empresario Cyrus Field sabía el reto que se enfrentaba, pero se lo planteó como una oportunidad. Su principal ventaja era que no tenía ni idea de telegrafía, porque de haberla tenido hubiera concluido en que la empresa era imposible y ni se hubiera molestado. Pero era un hombre de negocios y lo único que vislumbró fueron los pingües beneficios y el dinero que podría hacer si conseguía conectar Europa y Estados Unidos, y eso fue lo que se dispuso a hacer. El descabellado plan de Field, sobre el que los escépticos dijeron que nunca funcionaría, requería dos buques cable, el Niágara y el Agamenón, que se encontrarían en el Atlántico, empalmarían sus cables y volvería cada uno por su lado a la costa. Contra todo pronóstico, la empresa tuvo éxito. La reina Victoria y el presidente Buchanan intercambiaron educados mensajes. La reina se complace por la presente en comunicarse con el presidente y reiterar de este modo sus deseos de prosperidad para los Estados Unidos. Pero pocas semanas después, el cable sufrió un cortocircuito y se averió. Podían optar por repararlo o por dejarlo y colocar un nuevo cable. En estas primeras fases, cuando el cable se encontraba a varios kilómetros de profundidad, no se podía hacer nada más que llevarse las manos a la cabeza y disponerse a tender otro cable porque no podían ponerse a pescarlo del fondo marino. El hecho de que intentaran una y otra vez solucionarlo nos da idea de la importancia que la comunicación transatlántica de larga distancia tenía para ellos. Impertérrito ante las dificultades, Phil volvió a empezar y ordenó que se rediseñara el cable. Esta vez fue fabricado en una sola pieza de 4.344 kilómetros.
Así fue cargado en el Great Eastern, el único barco lo suficientemente grande para transportar 5.000 toneladas de cable de cobre. En julio de 1865, el buque zarpó para Terranova, pero a 965 kilómetros de tierra, el cable se rompió y se perdió en el fondo del mar. Phil volvió a intentarlo y por fin, en julio de 1866, después de 12 años de esfuerzos, consiguió su sueño. Desde entonces, los dos continentes estarían para siempre unidos. Phil se embarcó en otras empresas, pero las malas inversiones y unos socios corruptos lo llevaron a perder su fortuna. En 1892 murió en la miseria. A pesar del gran éxito, existía un problema básico. El cable solo permitía el envío de mensajes de uno en uno. Las compañías de telégrafos no podían tender cables suficientes para satisfacer la demanda, de modo que los inventores se afanaron en dar con un método que permitiera embutir varias señales dentro de un solo cable de señal telegráfica. Uno de esos inventores fue un profesor de niños sordos llamado Alexander Graham Bell. A Bell se le ocurrió una genial idea para resolver el problema de la capacidad, un proceso llamado sistema multiplex que consistía en enviar señales telegráficas como si de diferentes notas musicales se tratara. Digamos que fulanito quiere hablar con menganito, pues fulanito está en esta nota. Se puede enviar esta señal con esta nota y otra señal con esta nota de aquí. Y luego podemos codificarlas juntas, podemos multiplexarlas como dos notas. Bell no tardó en darse cuenta de que su argucia para combinar mensajes en el mismo cable traía implicaciones mucho mayores, implicaciones que iban más allá de la mejora del telégrafo. Descubrió casi por casualidad, cuando ajustaba su equipo de telégrafo multiplex, que también la voz podía transmitirse por los cables. Por sus circunstancias personales, por haber crecido en una familia en la que tanto su padre como él se habían dedicado a enseñar a hablar a los sordos, estaba muy interesado en la idea de la comunicación hablada. Otros inventores habían descubierto igualmente que era posible transmitir voz a través de un cable, pero no pasaron de concederle la importancia de un mero juego. Sin embargo, Bell se propuso ahondar en este descubrimiento y comprobar si podía lograr algo verdaderamente útil, y así lo hizo. Siguió adelante y consiguió llegar a la oficina de patentes unas horas antes que su competidor para convertirse así en el inventor del teléfono. Aunque parezca increíble, durante las primeras fases de la telecomunicación fueron muchos los que no creyeron que fuera a prosperar. El telégrafo satisfacía todo lo que por entonces creían necesario y al principio hubo gente que incluso se mofó de Alexander Graham Bell, preguntándose quién podría demandar alguna vez un aparato para hablar de una habitación a otra, de una parte de la ciudad a otra e incluso de un estado a otro. Pero el teléfono cuajó. Primero en las ciudades y luego por todo Estados Unidos. La demanda pública se tornó insaciable. Irónicamente, el inventor del teléfono creyó que tenía que haber un modo más elegante de enviar mensajes, uno que evitara todos esos antiestéticos cables. En 1880, Bell patentó un nuevo dispositivo de comunicación basado no en cables y electricidad, sino en un sistema de espejos y rayos de luz. Lo llamó el fotófono. 100 años antes de que apareciera el rayo láser, él ya pensó en la posibilidad de utilizar la luz para comunicarse por el aire, un modo por el que la gente hablaría a través de un rayo de luz. Un extraordinario artilugio con un micrófono era lo que hacía vibrar un espejo al tiempo que hablaba una persona. Venga, señor Watson, lo necesito. El sol, reflejado en el espejo que vibraba, se reflejaba en diferentes direcciones gracias a la voz. Esta luz modulada transmitía un mensaje por el aire hasta una estación receptora. El receptor de Bell empleaba un elemento recién descubierto, el selenio, cuya resistencia eléctrica cambiaba con la luz. El selenio convertía la luz parpadeante en electricidad que ponía en marcha un pequeño altavoz. Venga, señor Watson, lo necesito.
Lo que hacía no era otra cosa que experimentar con las comunicaciones sin cable. El fotófono era inalámbrico. A Bell le entusiasmaba todo esto y escribió una carta en la que decía: he oído a un rayo de sol reírse y toser y cantar. Le hacía muy feliz su hallazgo. A pesar de la euforia de Bell, su fotófono, que necesitaba una línea clara e ininterrumpida para el paso de la luz, fue descartado por poco práctico. Pero el concepto de Bell de hablar a través de rayos de luz fue una idea brillante. Se adelantaba un siglo a su tiempo. Antes de que la luz se aprovechara para la comunicación, los científicos tenían que encontrar un medio para canalizarla, así como hacían con los cables y la electricidad. Incluso en los tiempos de Bell, algunos físicos ya intuían cómo podría conseguirse, aunque al principio les interesaba especialmente por su valor como entretenimiento. El fenómeno fue bautizado como reflexión interna total y se empleó para dejar atónitos a los auditorios, demostrando cómo un rayo de luz enfocado a un chorro de agua seguía la trayectoria de este al caer. Hay una ciencia muy interesante detrás de esta magia de la óptica. La luz viaja a menos velocidad por el agua que por el aire, de modo que, cuando alcanza la frontera agua-aire, se acelera y se dobla. Llegado a un determinado ángulo, el rayo de luz se ha doblado tanto que se vuelve a reflejar en el agua. Es una demostración preciosa. La luz toca el límite entre el agua, donde viaja lentamente, y el aire, donde viaja más rápido, y abre un ángulo tan grande que no puede escapar de la superficie. Así que cada vez que la luz intenta salir del medio por el que viaja, esta especie de chorro de agua que cae se refleja perfectamente y sigue el camino del agua hasta que ésta cae. Un siglo más tarde, la reflexión interna total ayudaría a la materialización de las comunicaciones mundiales ilimitadas. Pero en la época de Bell fue considerada como trucos de salón para conferencias científicas públicas, así como para iluminar fuentes. El momento no era el adecuado ni la tecnología suficiente para consolidar todo esto. Además, tampoco existía necesidad. El mundo no estaba preparado para la comunicación a través de la luz. Pero entre tanto, el teléfono seguía su avance por los hogares estadounidenses y del resto del mundo. En los albores del siglo XX, al teléfono se unió otra revolucionaria tecnología, la radio, que abría un nuevo capítulo en la historia de las comunicaciones. La radio constituía el modo de transmitir gran cantidad de datos sin necesidad de cables de cobre. Parte de la belleza de la radio radica en que permite transmitir información de un punto a otro sin necesidad de tender cables entre ambos puntos. La información va por el aire. La propia onda de radio es una señal electromagnética pura y ahí no hay información. La información se produce cuando se modula la señal. De modo que si se es capaz de interrumpir la onda de radio a intervalos concretos, la persona al otro extremo puede captar con su equipo esa modulación y así es posible transmitir información. Como una señal telegráfica que envía mensajes en forma de puntos y rayas, una onda de radio intermitente codifica la información a través de la modulación de la onda. Cuanto más rápida sea la intermitencia, más información puede codificarse. Al principio, los ingenieros utilizaron las ondas de baja frecuencia, capaces de enviar sencillos mensajes en código Morse a cientos de kilómetros. Estas ondas eran enormes y podía fluctuar a través de los árboles y las montañas como si estos no existieran. Sin embargo, las ondas de radio de baja frecuencia no tenían capacidad más que para pequeñas cantidades de información, porque se destruían si se modulaban demasiado rápido. Para solucionar este problema, los ingenieros empezaron a utilizar ondas de mayor frecuencia que podían modularse más rápido y con ello transmitir más datos.
Si lo único que se quiere decir es que se ha llegado bien, se pueden utilizar unos cuantos puntos y rayas. Pero si se quiere transmitir información en forma de sonido, nuestra sintonía favorita, nuestra voz, hay que utilizar más ciclos por segundo en la onda de radio para que transmita suficiente información, que a su vez será captada por quien se encuentra al otro extremo, que recreará esa voz o esa sinfonía. Las frecuencias vibrando cientos de veces por segundo podían transmitir música por el aire, dando paso a la evolución de las radios domésticas. Al mismo tiempo, las ondas vibrando millones de veces por segundo podían transmitir imágenes de televisión directamente a los salones de la gente. El mundo del entretenimiento en el hogar era ya una realidad, pero las ondas de alta frecuencia comportaban una desventaja significativa. A medida que aumentaba la frecuencia, las ondas disminuían en tamaño, con lo que no podían viajar tan rápido. Las ondas eran cada vez más pequeñas e iban convirtiéndose en microondas, que tienen una amplitud de onda así. De modo que el mínimo obstáculo se convertía en algo insalvable y era necesaria una vía muy nítida entre el transmisor y el receptor, porque si no, se perdía la onda. En 1962, la compañía telefónica AT&T puso en órbita un pequeño satélite llamado Telstar que permitía el rebote de las ondas de radio de un continente a otro. 77 kilos de complejo equipo electrónico que recibe señales emitidas desde la Tierra y las amplifica 10.000 millones de veces para retransmitirlas de nuevo a la Tierra. La gran esperanza residía en un satélite de telecomunicaciones, en ponerlo en órbita y hacer rebotar las señales de una parte del mundo a otra. Porque el satélite podía ver Nueva York y podía ver Londres. Parecía muy buena idea hasta que la probaron. Aunque las bajas frecuencias de los satélites no se bloqueaban por el agua, los usuarios se quejaban por el coste y las molestias que causaba el desfase del sonido. ¿Cómo me oyen? ¿Cómo me oyen? ¿Se te escucha bien? ¿Se te escucha bien? Muy bien. El problema era que había un desfase de un cuarto de segundo entre que subía y volvía. Eso desincronizaba la emisión, confundía todas las entradas y a la gente no le gustaba, era incómodo, como hablar a través de un túnel. Además, los satélites no eran fáciles de lanzar. Sin embargo, cuando funcionaban, proporcionaban una comunicación mejor que el telégrafo submarino. Pero otro dispositivo inventado en 1958 enseguida los relevaría y se convertiría en la mejor alternativa. Se llamaba láser. El láser constituía una fuente de luz sin precedentes. Cuando los laboratorios Bell lo patentaron, pocos se dieron cuenta de hasta qué punto transformaría las comunicaciones. En su lugar, los científicos le encontraron otras tantas aplicaciones muy diversas. Los láser producían rayos muy estrechos y ordenados que vibraban con una única frecuencia pura. Eso significaba que los rayos eran increíblemente precisos y podían ser dirigidos a puntos muy exactos. En función de su tamaño y potencia, el láser podía emplearse para todo, desde para cortar metal hasta para la investigación científica. Pero el impacto más revolucionario del láser se produciría en el campo de las comunicaciones. Como los láser podían modularse con gran rapidez, tenían capacidad para transportar cantidades ingentes de información. Pero de nuevo, un obstáculo muy familiar, las condiciones atmosféricas. Una vez más, el mismo problema que durante siglos había atacado las comunicaciones por aire, el propio aire. Si estaba nublado, si llovía o si había humedad, el láser se bloqueaba. De modo que había que inventar un modo de encapsularlo en alguna especie de cable. Pero los cables no son en absoluto transparentes, así que no se podía emplear el cable coaxial convencional para el láser. Había que encontrar algo transparente, algo que transportara eficazmente la luz de un extremo a otro. La respuesta se escondía tras el truco de salón victoriano, conocido como reflexión interna total. Ya que si un rayo de luz podía guiarse a través de un chorro de agua, lo mismo debería funcionar con un medio transparente más práctico.
El cristal. El cristal presentaba las propiedades ideales para transportar la luz. Del mismo modo que el cobre conduce la electricidad y el cable coaxial las ondas de radio. Sin embargo, curiosamente, los primeros en sacar partido a esta capacidad no fueron los ingenieros de telecomunicaciones, sino los médicos, que necesitaban desesperadamente un medio para ver el interior de los estómagos de sus pacientes. Durante la primera mitad del siglo XX lo hacían sirviéndose de gastroscopios rígidos y dolorosos. Básicamente eran tubos huecos provistos de espejos en ángulo. Pero en 1956, para un proyecto de física, un estudiante de primer curso de la Universidad de Michigan, llamado Lawrence Curtis, se dispuso a fabricar un instrumento más humano utilizando fibras de vidrio flexibles. Descubrió que cada fibra individual podía conducir una imagen diminuta unos cuantos centímetros. Sin embargo, al unir un manojo de fibras para conseguir una imagen más grande, obtuvo un sorprendente resultado. Hice un racimo con ellas y fui a ver la imagen que formaban para comprobar si había roto muchas fibras. Y lo asombroso fue que no había imagen alguna. Se había disipado. Deshicimos el manojo, cogimos las fibras y las mezclamos entre sí y vimos que la luz pasaba de una fibra a las adyacentes. Curtis enseguida descubrió que fallaba. Cuando cada fibra estaba rodeada de aire, la reflexión interna total mantenía los rayos de luz en el interior de la fibra. Sin embargo, al mezclarlas entre ellas, el efecto desaparecía y la luz se dispersaba. Curtis también descubrió que los arañazos y la grasa de los dedos producían un efecto similar. El problema parecía insondable, pero entonces le sobrevino una inspiración. En lugar de aire, ¿por qué no rodear el núcleo de vidrio con una capa exterior de vidrio aún más puro? Esta capa realizaría la misma función que el aire y haría posible la reflexión interna total con múltiples fibras. Reflexión interna total no depende del aire propiamente dicho, sino de la aceleración que experimenta la luz al pasar a otro medio. El aire es solo uno de los muchos medios posibles, pero si se cubrían con una capa de vidrio, un revestimiento en torno a la fibra, algo a través de lo cual la luz se mueva a gran velocidad, a más velocidad que a través del núcleo, se conservaría el efecto de reflexión interna total. La reflexión sería perfecta y se producirían miles de millones de reflexiones sin que apenas se registrara pérdida. Así que Curtis concluyó en que si se revestía cada fibra con un cristal aún más puro, podría unirse para formar un gastroscopio útil sin pérdida alguna de luz. Tomando un tubo de vidrio ultrapuro como revestimiento y una varilla de un vidrio ligeramente menos puro como núcleo, Curtis se dispuso a diseñar las nuevas fibras. Me acuerdo que fui de almacén en almacén de productos químicos en busca de una pieza de tubo de goma estándar de laboratorio y me lo llevé a mi laboratorio para montarlo en el aparato para estirar fibras. Tiré hasta el fondo de la habitación y hasta el pasillo, hasta el final del pasillo, que mediría de 12 a 15 metros. Aún así, en el extremo de la fibra seguía viéndose la luz del horno. Era la primera vez que la veía a tanta distancia. Después de estirar muchas fibras, Curtis fabricó un gastroscopio perfectamente útil. A las pocas semanas ya estaba siendo probado con un paciente en un hospital local. Era un auténtico acontecimiento, una de las escasas veces en mi vida en que había hecho algo que sabía sería verdaderamente significativo. 10 años después, los endoscopios de fibra óptica se habían convertido en una herramienta rutinaria en el campo de la medicina. ¿Todos preparados? Gracias a ellos, pacientes como San Federico que necesitan que les extraigan stents del páncreas se evitan la cirugía invasiva o la anestesia general.
Completamente consciente, Sam será operado por el doctor Carl Lack, que se servirá de un haz de fibra óptica para analizar su tracto digestivo. Todo el campo de la gastroenterología fue revolucionado a finales de los 60 y principios de los 70 con la llegada de la endoscopia, que nos permitió realizar pruebas sin necesidad de cirugía. Voy a colocarle una boquilla de plástico entre los dientes. La tendrá que tener en la boca hasta que terminemos. Se la vamos a sujetar. Las propias fibras son absolutamente diminutas y puede haber miles de ellas en un haz que a lo mejor solo tiene unos milímetros de diámetro. El haz de fibras ópticas es completamente flexible. Bueno, vamos a empezar. Lo más molesto es al principio. La flexibilidad del endoscopio nos permite llegar a rincones del tracto gastrointestinal inaccesibles antes de la existencia de la endoscopia. Pasamos ahora por el esófago. Y aquí está el estómago. La mayoría de los pacientes a los que diagnosticamos y tratamos reciben tratamiento como pacientes externos. Llegan al hospital, se les hace la prueba y se van a casa. Los gastroscopios de hoy en día permiten a los cirujanos no solo ver, sino operar. El tubo que porta la fibra óptica cuenta con un canal para instrumental especialmente diseñado. Esto es una pinza curvada que me permite agarrar objetos como un stent. Voy a sacarlo por el canal. A finales de los 60, conducir la luz a través de un endoscopio de fibra óptica era algo común. Pero la verdadera revolución, aquella con la que Bell había soñado, estaba aún por llegar. Al igual que la fibra podía transmitir imágenes desde el interior del cuerpo en principio, podría también transportar impulsos de luz láser a través del globo. Una luz tan pura que podría codificar cantidades inmensas de información. Pero quedaba un último reto por superar. Para las comunicaciones a larga distancia, las fibras deberían ser casi perfectamente transparentes, mucho más claras que cualquier vidrio jamás fabricado. El cristal de una ventana parece claro. Pero si damos la vuelta a una hoja de cualquier ventana, comprobaremos que se ve verde y sucio. Es por el hierro, el cobre que contiene y todo tipo de impurezas que absorben la luz, si la luz llega lejos. Lo que necesitaban era un cristal muy, muy puro. El sueño de la comunicación óptica requería un vidrio inmaculado, un vidrio tan puro que fuera capaz de transmitir luz a 1 kilómetro, sobrepasando la distancia máxima que podían recorrer las ondas de radio por un cable coaxial sin ser amplificadas. Uno de los científicos que intentó hacer realidad este sueño fue Peter Scholte. Era un reto verdaderamente desafiante. Incluso el vidrio más puro que habían conseguido fabricar para estas fibras no transmitía a más de 3 metros de distancia, a partir de los cuales la señal se perdía. Además, nadie sabía a ciencia cierta si era posible. A finales de los 60, Scholte, Don Keck y Bob Morer se pusieron manos a la obra. Irónicamente, el trío trabajaba para una compañía más conocida por la fabricación de utensilios de cocina más que por las comunicaciones, Corning Glass, al norte de Nueva York. El planteamiento lógico hubiera sido fabricar el vidrio más transparente posible y purificarlo al máximo. Pero el cabecilla del equipo, Bob Morer, sugirió otro distinto. En lugar de utilizar vidrios convencionales, que se funden fácilmente pero son difíciles de purificar, se le ocurrió que podríamos utilizar un vidrio simple, el cuarzo fundido. Es el cristal conocido por el hombre que más temperatura soporta. Muy difícil de fundir y muy difícil de convertir en fibra y procesar. Al contrario que el vidrio común, el cuarzo fundido está compuesto de arena pura y no contiene agentes químicos adicionales que fomenten su fusión a bajas temperaturas. Previamente, Corning solo lo había utilizado para proyectos especiales como espejos para telescopios de gran envergadura. Ahora el trío iba a utilizarlo para fabricar fibra óptica. Pero no tardaron en encontrarse con el primer contratiempo. El método de tubo y varilla que había empleado Curtis para las fibras del endoscopio no era lo suficientemente limpio. Cuando colocas la varilla en el tubo, se atrapan varios tipos de impurezas y bolsas de aire que producen burbujas y demás. Todas esas cosas interceptan la luz a su paso por la fibra óptica.
Al final el equipo dio con una solución definitiva. Partiendo de la varilla de vidrio, fabricarían un núcleo introduciendo cuarzo fundido combinado con diminutas impurezas en el interior del tubo de cristal. Las partículas eran tan pequeñas que parecían humo. Pero necesitábamos controlar esas partículas en el tubo para conseguir que se adhirieran a la cara interna. Al principio, el humo no entraba, pero uno de nosotros, no recuerdo quién, vio una vieja aspiradora en un rincón del laboratorio. Colocamos la boquilla de la aspiradora en el extremo del tubo, la encendimos, pusimos el otro extremo en la antorcha de luz y aspiramos el humo para que entrara en el tubo y cubriera la pared interior. Y funcionó. Lo genial de la idea fue que, una vez calentado el tubo y tensado, se estiraba y transformaba en una finísima fibra de cristal sólido. La capa introducida se convertía en la propia fibra, rodeada por un revestimiento de cuarzo fundido transparente. El núcleo transportaría la luz del láser. El revestimiento produciría la reflexión interna total. En 1970, las fibras de este equipo transportaban la luz del láser a 1 kilómetro, derrocando así al cable coaxial. En 1975, fibras incluso más puras llevaban la luz a 10 kilómetros y esa distancia no ha dejado de aumentar desde entonces. Hoy las fibras ópticas se fabrican del mismo modo, básicamente, pero para producir los miles de millones que se necesitan, se hace en los altos edificios llamados torres de estirado, después de que las partículas que sirven de núcleo se hayan adherido a la cara interna del tubo, se produce un objeto de vidrio llamado preforma. A partir de una preforma se obtienen unos 46 metros de fibra de vidrio. El siguiente paso consiste en una combinación de alta tecnología y gravedad. Primero se coloca la preforma en la parte superior de la torre. Luego se ajusta y se baja hasta un horno que está a unos 2000 grados de temperatura. Con el intenso calor, el extremo de la preforma empieza a fundirse y a caer. El tubo se colapsa sobre sí mismo. La cobertura de la superficie interna se reduce hasta convertirse en el diminuto núcleo que transportará los impulsos del láser. El tubo exterior se convierte en el revestimiento. Al tiempo que cae, el cristal va haciéndose cada vez más fino hasta que alcanza el diámetro de un cabello humano. Pero la fibra sigue siendo flexible, sólida e increíblemente transparente. El cristal es tan puro que si el océano fuera tan claro, podríamos ver el fondo de la parte más profunda, la fosa de las Marianas, que está a unos 5 kilómetros de profundidad. A mediados de los 70, era un hecho que 3 científicos de una empresa de vidrios habían logrado el gran adelanto que muchos creyeron imposible. El sueño de Bell de comunicarse a través de la luz se había hecho realidad. Una única fibra de vidrio podía transportar la misma cantidad de información que todos estos cables de cobre juntos. Decenas de miles de llamadas telefónicas. Además, podía transportarlas a muchos kilómetros de distancia. Era el santo grial de las telecomunicaciones. Durante las 2 décadas siguientes se produjeron miles de millones de cables de fibra óptica que sustituyeron a los de cobre que tan buen servicio habían prestado un siglo atrás. Buques como el Global Sentinel participaron en la construcción de una autopista de vidrio que circundaba la Tierra. Hasta hoy, barcos como ese han tendido unos 6,5 millones de kilómetros de fibra de vidrio por los fondos oceánicos de todo el mundo, suficiente para cruzar el Atlántico 1000 veces. Otros casi 500 millones componen el entramado que cruza los continentes, formando lo que se conoce como el laberinto de vidrio de las comunicaciones.
Pero al igual que en su momento los escépticos dudaron del teléfono, ahora otros tantos cuestionaban la necesidad de toda esta nueva capacidad. Enseguida se demostró que estaban en un error. Teníamos de repente un montón de capacidad buscando un destino, es decir, qué hacer con ella. Y casi providencialmente, al rescate, llegó algo que más tarde llamaríamos Internet. Hoy la red mundial de fibra de vidrio no solo encauza el cada vez mayor tráfico de Internet, sino los datos del comercio y la banca mundiales. Además conecta los teléfonos de todo el planeta. Incluso en la época de los teléfonos móviles, una llamada recorre una distancia mínima por el aire hasta la torre de telecomunicaciones más cercana, antes de proseguir su camino en forma de impulsos láser transmitidos por fibras ópticas. La fibra óptica es la esencia de una asombrosa convergencia entre tecnologías de comunicación. En un día laboral normal trabajamos aproximadamente con 300 millones de llamadas de voz por toda la red y manejamos unos 1.700 terabytes de datos, lo cual equivale más o menos a los contenidos impresos de toda la biblioteca del Congreso de Washington cada 17 minutos. Y a pesar de todo, la fibra es tan barata de fabricar y tender que el mundo pronto tuvo tantos cables que no sabía qué hacer con ellos. El suministro superó la demanda y la industria se saturó y cayó. En 2000, la bolsa de las telecomunicaciones experimentó una crisis. Sin embargo, los expertos están de acuerdo en que solo se debió al creciente miedo ante las nuevas tecnologías. Pronto la gente encontrará usos nuevos e innovadores para toda esa capacidad extra. Ya se atisban algunos de esos posibles usos y una vez más, la medicina lidera el camino. North Bay, una ciudad del norte de Canadá, es el escenario de un destacable experimento. Howard Longfellow necesita de una delicada operación para evitar que los contenidos del estómago se le introduzcan en el esófago. El procedimiento se lleva a cabo mediante una serie de incisiones diminutas y empleando un laparoscopio de fibra óptica e instrumentos quirúrgicos especialmente diseñados. Pocos cirujanos de los hospitales de pequeñas comunidades cuentan con la técnica y la formación para practicar esta moderna operación. Sin embargo, hoy, el cirujano local, Craig McKinley, va a contar con un extraordinario asistente. ¿Estamos en directo con el audio y el vídeo abajo? ¿Y estamos en directo con el audio y el vídeo en Hamilton? Buenos días, Meran, ¿qué tal? Buenos días, Craig. Meran Ambari es uno de los cirujanos laparoscópicos más expertos del mundo. Sus manos han practicado cientos de estos procedimientos. Hoy se sienta en una sala especial de un edificio a las afueras de Toronto, a más de 400 kilómetros de North Bay. Conectado a través de fibras ópticas de alta velocidad, espera y observa mientras el doctor McKinley prepara al paciente. Respecto a la gente de North Bay, estoy seguro de que todo el mundo tiene una idea de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a colaborar para realizar una operación contra el ardor de estómago a un varón joven que padece reflujos gastroesofágicos con ardor de estómago que pueden llegar a discapacitarlo. El doctor Ambari estará a unos 400 kilómetros en Hamilton y yo aquí en North Bay. Ambari no se limitará a observar y asesorar. Gracias a la unión entre fibra óptica y robótica, también va a operar. ¿De acuerdo? Aquí hay un pequeño vaso, ¿eh? Durante los próximos 90 minutos, dos cirujanos practicarán una delicada disección. Luego, enrollarán un fragmento del estómago alrededor del esófago para evitar las regurgitaciones del ácido estomacal. Esta tecnología me permite actuar como si estuviera operando en North Bay,
sentado junto al paciente, practicando cirugía rutinaria. Conecta a los hospitales universitarios con hospitales de comunidades más pequeñas, para permitir que los cirujanos de estos últimos realicen también procedimientos quirúrgicos de tecnología avanzada, con seguridad y con la asistencia y la ayuda de expertos. Con lo que hemos hecho, demostramos que la cirugía es posible a larga distancia, ya sea a cientos como a miles de kilómetros, porque estamos conectados. Es como lo que significó Internet hace un par de décadas. Es una red real para los cuidados médicos y quirúrgicos. Ahora que se ha demostrado que el concepto es una opción viable, el interés crece. El ejército ha solicitado información a Ambari y la NASA está estudiando incluso la posibilidad de practicar cirugía remota en la estación espacial. Es muy largo, ¿no? La telecirugía remota sugiere que el siguiente capítulo en la historia de la fibra óptica puede conducirnos más allá de lo que consideramos como comunicación. Además de hablar, escuchar y observar, podremos actuar a distancia y si la historia sirve de ejemplo, el dominio de la fibra óptica sobre las comunicaciones será solo temporal. Como la mayoría de las tecnologías, acabará mostrándonos sus limitaciones. Limitaciones que motivarán a los inventores a desarrollar algo incluso mejor. La lección que aprendemos de la historia es que tarde o temprano encontraremos algo nuevo, un medio mejor, más rápido que la velocidad de la luz o completamente novedoso, y todo este proceso volverá a empezar de cero.